como dije hace un momento, esa imagen de ayer del ferrocarril no ayuda en nada, no a los colonenses, no ayuda en nada al país. Ya tenemos comunicación con don Thomas Kena, quien es el gerente de la empresa que administra el ferrocarril, que dicho sea de paso también fue objeto de privatización. Don Thomas Kena, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Gonzalo también está con nosotros. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Óigame, ¿qué pasó ayer en el ferrocarril? Bueno, creo que las tomas lo dicen todo. Los disturbios de Colón, llegó un momento donde bajó el calor. Se nos indicó de parte de los puertos que habían unos barcos que requirieron una carga de urgencia. Hicimos 2 recorridos por la vía para ver si ya estaba despejado el Cuatro Altos, etcétera. Y en efecto estaba todo despejado, y se decidió mandar un tren desde Cristóbal hacia el puerto Manzanillo para entregar esos 100 contenedores. En mitad del camino, más o menos en Trinidad, ahí por Arcoiris, unos individuos se lanzaron enfrente de la locomotora. El maquinista, lógicamente, hizo el alto para defender la vida del señor, y en ese momento se subieron unos 10 a 12 individuos a la locomotora armados, y básicamente secuestraron al maquinista y su asistente, y entonces permitieron que sus compinches saquearan algunos de los contenedores del tren. Alertamos a la policía y llegaron rápidamente, y pudimos minorizar un poco el daño, pero el daño en sí de robo de los contenedores es irrisorio comparado a las imágenes que han dado vuelta alrededor del mundo y el impacto a la imagen de Colón especialmente y Panamá. Pero las afectaciones no solamente fueron al tren de carga, sino también vi imágenes del tren de pasajeros. ¿Qué pasó allí? No, el tren de pasajeros lo tenemos parado. El tren de pasajeros sí lo paramos, no lo operamos. Teníamos planes de operarlo hoy y mañana con unos grupos especiales turistas que vienen a Panamá, pero lo hemos cancelado. Pero el tren de pasajeros sí no fue afectado porque lo mantuvimos acá en Panamá. Fue solamente el tren de carga que fue cruzando por la área de Arcoiris. O sea que para hoy habían unos turistas que habían comprado un tour y no lo van a poder hacer. Así es, profesor. Mira, es lamentable el daño de la mercancía, para que ustedes cuantifiquen el costo-beneficio de hacer una acción como hicieron estos individuos en Colón a raíz de los disturbios. En total violentaron 5 contenedores. De esos 5 contenedores, 2 contenían resina plástica en bruto que no le hicieron nada. Y 2 otros tenían lechuga fresca que venía de Sudamérica hacia los Estados Unidos, que tampoco le hicieron nada. El único contenedores que sustrayeron algunas cajas, pocas cajas, fueron de piezas de aire acondicionados. Podemos cuantificar el daño, el robo, o sea, la cosecha de esa acción en alrededor de quizás $1,000, $1,200, $1,500 si logran colocar esos equipos especializados de piezas de aire acondicionado. Sin embargo, quedaron barcos parados en la costa pacífica, aquí en el Balboa, quedaron barcos parados en el Atlántico, que no pudieron hacer sus conexiones y han decidido hacer sus transbordos en Cartagena, en otros puertos, perdiendo nosotros y Panamá ese movimiento de carga. Ese es el daño. Los turistas que venían, teníamos 2 grupos grandes de turistas. Uno casualmente era un fam trip, que son turistas que vienen de Europa a conocer el recorrido del tren, la ciudad de Colón, etcétera. Lógicamente ese viaje fue cancelado, y otro fue un viaje que tenemos programado para mañana, que lo hacíamos con una escuela de muchachos conjuntamente
con la gente de una iglesia que iban a hacer un recorrido a Colón, conocer el área de Colón y regresar, que también fue cancelado. Por el momento hemos suspendido las operaciones de carga y entonces tenemos discusiones todo el día hoy con las navieras para ver qué alternativas tienen. Añadiendo dolor a la herida, en el día de hoy, mañana a la mañana tenía una reunión con Bechtel, que está visitando Panamá para discutir unas inversiones en la provincia de Colón con la ACP y el gobierno. Creo que tiene algo que ver con el agua. Me acaban de notificar esta mañana que esa visita ha sido cancelada. La semana pasada también tuvimos una visita de unos caballeros que estaban interesados en poner una planta de reparación y asamblaje de contenedores en el área de Colón, cerca de donde está el ferrocarril, allá en la área de Islas Telfers. Y lógicamente hoy me llamaron a preguntar qué estaba pasando, así que dudo que estaremos oyendo de ese grupo más. Mire, esto que estamos escuchando de Thomas Kena, que no tiene por qué exagerar ni un poquito, porque él no gana nada exagerando nada, es el gerente del ferrocarril, la vía transísmica, que es anterior al canal incluso. Pero esa sola noticia de que hubo barcos que prefirieron irse a Cartagena a hacer su transbordo y pasar por las armas a Panamá, ya eso nos debe llamar la atención, ya eso nos debe preocupar. Porque ¿de qué nos sirve a los panameños haber invertido en una ampliación del canal si el negocio se nos va a ir a los puertos vecinos? No sirve de nada. Y por eso que yo lo digo, la protesta es legítima, es auténtica. Lo que no se puede compartir es el método de la protesta. Porque el método de la protesta no es otra cosa que dispararse en el pie. Un grupo de turistas europeos, que creo que le llaman fan trip. O sea, ¿cuánto perdemos allí porque esa gente no llegó a Colón? ¿Cuánto perdemos? Perdemos muchísimo. No porque, cuidado, ¿ah? Porque Thomas Kena lo sabe como lo sé yo y como lo sabe Gonzalo y Flor y todo el que había alguna vez en su vida. Protestas hay en todas partes del mundo. Mencióneme la ciudad más turística del mundo y hay protestas. Nueva York, México, Madrid, París, mencióneme, en todas partes hay protestas. Sí, pero una cosa es la protesta, las pancartas, las manifestaciones, los discursos, y otra cosa que se entren a tiros. Otra cosa que cuando tú libanizas la protesta, eso es una expresión que yo aprendí en la lucha contra la dictadura. O sea, hay que libanizar la protesta. ¿Cómo es así? Métele el candela a una llanta. Destruir. Esa es la imagen que le da la vuelta al mundo, las llantas encendidas. Tú te estás disparando en el pie. Porque estás reclamando que el gobierno no hace las obras, y como no hace las obras, no hay generación de empleo, pero no te estás dando cuenta que estás espantando la inversión del capital nacional y extranjero, el capital privado. ¿Por dónde agarramos esta historia? 1, 2. Sí, como bien dice Thomas Kenner, uno de los vagones que abrieron tenía piezas de aire acondicionado. ¿Qué van a hacer con eso? Vaya usted a saber. No hicieron daño grandioso. Le hicieron daño grandioso a la imagen del país, a la imagen del ferrocarril de Panamá. A eso sí le hicieron un daño terrible. Porque dicen, no, pero me vas a mandar la carga por donde. Ahí es un ferrocarril donde la gente se encarama y abren los contenedores. Y me imagino que aquí, Tomás, entran las compañías de seguro a actuar también. Así es, usted lo ha dicho, es la imagen. Mira, nosotros, la mayoría de nuestros empleados del ferrocarril son de Colón. Tenemos gran cariño a Colón, reconocemos que mucha de esa lucha es justa. Sin embargo, es muy frustrante cuando uno se dedica su vida a viajar por el mundo, tratando de atraer inversiones, tratando de generar negocios para la provincia, para Panamá, para invertir, porque si recuerdas, Hernández estaba mencionando el Toro Pérez Valladares, él fue el que dio como concesión a un ferrocarril que estaba totalmente abandonado. Estaba tirado ahí, así es. Se había perdido, un ferrocarril que tiene hoy en día 167 años y había quedado tragado por la jungla. Él tuvo la visión de ofrecerle una concesión, viajó el mundo invitando inversionistas
y muy pocos tuvieron la visión y la valentía de invertir en un modo de transporte que muchos decían que ya había muerto, que esto ya había servido lo que tenía que servir y que nadie más iba a mover un contenedor de un puerto a puerto solamente 50 millas. Y entonces a ese inversionista que apostó por Panamá, que invirtió, que perdió millones de dólares por los primeros 5 o 7 años de operación, que lucha porque igual el diésel de la locomotora está al triple de lo que pagábamos el año pasado, también sufrimos los mismos restos que todo el panameño de pie, se le paga de esa manera. O sea, esa es la manera que se le paga a estos inversionistas, vendiendo esa imagen de la inseguridad, de la vulnerabilidad, de la no confianza de ese sistema de transporte alrededor del mundo. O sea, yo sé que los colonenses, por ejemplo, están luchando por el aeropuerto. ¿Para qué un aeropuerto? Si esas imágenes que han dado vuelta al mundo, ¿quién va a venir? ¿Para qué necesitamos un aeropuerto ahora en Colón? ¿Para qué? ¿Quién va a invertir en ese aeropuerto si las personas le da miedo ahora venir a Colón si ven un lugar donde no hay orden, hay violencia? Así que es muy frustrante, pero profesor, echaremos para adelante. Usted sabe que estas cosas, lamentablemente, lo que hemos estado en este negocio 40 años y trabajando específicamente en transporte logístico con Colón, hemos visto esta película una y otra vez. Y lamentamos que no aprendemos, que los dirigentes, los líderes, los que tienen el poder para buscar diálogo, para buscar otros caminos, en vez de incitar a esta violencia, siempre buscan este camino que a la larga el que pierde es el pueblo. Pero doctor Tomás, yo lo quiero interrumpir porque usted decía algo antes de su intervención y yo coincido con el profesor. Hay formas y formas. Llegar al nivel de disparar con armas de fuego desvirtúa lo que es la protesta. Lo mismo pasa con lo ocurrido con el tren. Pero lo cierto del caso es que hay una situación en Colón y que si la gente no sale a la calle, el gobierno no responde. Eso de las pancarticas y aquí las manos blancas, eso no va a funcionar. Entonces, usted que forma parte del sector privado que invierte en Colón, así como usted lo decía, sí, nosotros creemos que son justificadas algunas de sus razones. No, es que hay una justificación clara. La pregunta es, se la hago yo a usted, como miembro del sector privado de Colón, aunque esté en Panamá, ¿qué le sugiere al gobierno nacional que haga? ¿Cuáles son las sugerencias de usted como empresario que invierte, que mueve también la economía colonense? Diálogo. Yo creo que lo que falta es mucho más diálogo. Yo creo que hay problema que yo veo en Colón es siempre ha habido dirigentes un poco, ¿cómo explico? Difíciles con qué conversar. Mira, y nosotros como empresarios trabajando en la ciudad de Colón, muchas veces queremos hacer cosas por Colón, queremos hacer más por Colón. Y nos encontramos a veces con unos retos, dificultades, tratando a veces encontrando lo que nosotros siempre hemos dicho aquí en el ferrocarril, siempre estamos buscando la Madre Teresa. ¿Quién realmente está velando por los intereses verdaderos de Colón? ¿Quién está buscando, igual que nosotros, la mejoría de Colón, ayudar a Colón, invertir en Colón y no simplemente buscar un respaldo político temporal? Yo sí pienso que esa situación que existe con la empresa privada, a veces con los dirigentes colonenses, a veces debe existir entre el mismo gobierno con los dirigentes, que no hay una avenida de diálogo, conversa, y cuando rápidamente llegan a temas de amenazas y acciones de fuerza, más se polarizan las posiciones y llegamos a lo que hemos llegado actualmente. Estoy de acuerdo. Las promesas que se hicieron para Colón, no hay razón por la cual no se cumplieron. Se tienen que cumplir y se deben cumplir, y todavía yo no he escuchado
de parte del gobierno las razones por las cuales específicamente no se han dado, pero sí yo creo que sí deben haber, las personas sí deben ir a la calle, sí deben manifestarse, pero marcha hacia la ciudad de Panamá, hacia la buscar, cerrar Colón, declarar una huelga general, sacar la gente hacia la calle. No tienes que ser un Einstein para saber que esto iba a llegar a donde llegó. Colombia es una ciudad bastante volátil. No, cualquiera que le eche un poquito de aire y gasolina va a crear esta situación. Así que yo sí creo que los dirigentes tenían que buscar maneras más creativas, pero también asumiendo la responsabilidad de que se iba a salir de sus manos. Eso era de esperar. Bueno, entonces el ferrocarril hoy está detenido, don Thomas Kennedy. Sí, está detenido, indefinidamente. Eso le iba a preguntar, bueno, no le han puesto fecha al reinicio. Estamos monitoreando la situación y tan pronto sea seguro lo haremos. Esta mañana, mientras estoy hablando aquí con ustedes, profesor, me están dando reportes de que no solo el ferrocarril ha sido víctima de esos saqueos, sino que también han atacado a uno de nuestros colegas transportistas también en la provincia de Colón, robándole los... Así que... Bueno, don Thomas Kennedy, gracias por recibirnos y por actualizarnos con la información. Esperemos que ojalá esto se normalice lo más pronto posible y que la operación del ferrocarril, que va muy de la mano con la operación de los puertos en el Pacífico y en el Atlántico, se regularice lo más pronto posible, porque eso nos conviene a todos. Que se paralice la operación nos desfavorece a todos. Que se normalice nos favorece a todos. Don Thomas Kennedy, muchas gracias, muy amable.